Tenemos entonces a la doctora Stephanie Isabel López Claros. Un aplauso, por favor. Buenos días a todos. Antes que todo, dar las gracias por permitirme representar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en este evento tan importante, donde se está dando el realce a este tema que, si bien ha tenido grandes avances en el tema de salud humana y es de reconocer el trabajo arduo que se ha realizado desde esa parte, en la parte de salud animal y la parte ambiental, que en este caso voy a hacer alguna mención, creo que es vital en esta mañana hacer algunas reflexiones, menciones de puntos clave que creo que al final del día, el hecho de que estemos acá diferentes profesionales de las diferentes áreas y con diferente experiencia y conocimiento puede apoyar al desarrollo del tema y que esto sea en específico como se ha recomendado a partir de las organizaciones internacionales desde un enfoque de una salud, que es lo que se busca, ¿no? Como bien mencionaba, voy a explicar un poco acerca de la vigilancia en el tema de resistencia antimicrobiana en salud animal y una mención de lo que retos que esto implicaría también a nivel de ambiente. En producción animal, creo que es importante hablar claramente sobre puntos en los que se tiene bastante deficiencia en nuestro país. Si bien se ha estado trabajando desde la parte normativa, que en el registro de los medicamentos, registro de establecimientos, la fiscalización, también en el caso específico de producción animal involucra otras áreas y es acá donde se necesita tener como un poco de una visión un poco más amplia, porque en este caso se tiene que hacer o tomar muy en cuenta la parte de la sanidad como tal animal en los diferentes rubros. En el caso de humanos, pues somos todos la misma especie al final y si bien tenemos características muy específicas como individuos, en el caso de animales es un poco más complicado en el sentido que cada área de producción, ya sea porcinos, avícola, que son los más fuertes, bovinos y ahora la acuicultura, que se está volviendo un área bastante fuerte, tiene sus especificaciones, algo muy específico, por decirlo así, para cada especie, incluso los tipos de productos que se administran, las moléculas, la vía de administración, todo es muy diferente por cada especie. La demanda que hay incluso por la carne o cualquier producto o subproducto en general de estas especies también hace que esto se vuelva un poco más complicado. A esto hay que aunar, y creo que en esto se ha vuelto también una situación que abona, es el hecho de la gran demanda y, por decirlo así, explosión que ha habido últimamente del área veterinaria. Tal vez hace unos años la fortaleza que teníamos en este país, tal vez hace un par de décadas, era más que todo la producción bovina, etcétera, pero últimamente también ha tenido mucha explosión y mucha demanda la parte de mascotas. Ustedes podrán ver, y probablemente ustedes también sean parte de esta población, en la que ya las mascotas, perros, gatos y otro tipo de especies, se han vuelto casi que parte de la familia, ya no son vistas solo como un animal o alguien que acompaña, sino como parte inclusive de actividades en donde hay muchísimo más contacto. Entonces, aparte de que se da ese contacto más cercano con los animales y la demanda de más producto para ya sean perros o gatos específicamente, este cambio, esta demanda también se aplica en el área avícola, donde ha habido un aumento en la demanda de producto, ya sea de huevo, por ejemplo, en la parte de miel también, en las abejas, que ya se da una exportación un poco más fuerte para Europa, y las otras áreas en específico, como les mencionaba, que han tenido una mayor explosión. Ha habido una mayor explosión demográfica también del país. De alguna manera todo esto influye a que la situación en la parte veterinaria sea un poquito más compleja.
Entonces, aquí les he mencionado algunos puntos importantes que se han podido observar en cuanto al mal uso de los antimicrobianos. Creo que es importante mencionar el uso de los antimicrobianos como promotores de crecimiento. Creo que la mayoría debe haber escuchado de eso, básicamente antimicrobianos que ayudan a la ganancia de peso y que en El Salvador actualmente no han sido prohibidos. No existe una normativa como tal en El Salvador que lo prohíba. Si bien existen guías internacionales emitidas específicamente por la OMSA que recomiendan no utilizar ese tipo de productos como promotores de crecimiento. Actualmente no existe esa normativa en El Salvador que lo prohíbe específicamente. Existen algunas restricciones para algunas moléculas y a nivel centroamericano se ha trabajado, como siempre, en el Reglamento Técnico Centroamericano que está actual. El actual fue aprobado en agosto del 2021, que lleva una actualización en cuanto al cumplimiento de cierto tipo de, va un poco más de restrictivo en cuanto a la utilización. Sin embargo, ya la aplicación, la utilización queda muy a reserva del país. Entonces, en esa parte es donde El Salvador tiene que tomar más las riendas del caso y poder emitir sus propias normativas. Tenemos acá, por ejemplo, otros puntos como la combinación no autorizada de antimicrobianos. Se ha trabajado muy fuerte en el Ministerio para ir restringiendo ciertas combinaciones, no desde la parte, o sea, todo ese tipo de restricciones se han hecho con la justificación técnica. Probablemente más de alguno de ustedes tuvo la oportunidad de acercarse a algún agroservicio o cualquier otro tipo de farmacia y ver productos incluso que tenían hasta 6 principios activos, oxitetraciclina con vitaminas y un poquito de minerales por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas se han ido regulando y se han ido sacando poco a poco del mercado. Y se ha logrado tener un poco más orden en ese sentido. Sí ha habido, y tengo que mencionarlo, en algún, tal vez al inicio un poco de… tal vez la industria no estaba como muy de acuerdo con esto, creo que esa parte también es importante mencionarla. Sin embargo, con el tiempo también ellos han ido cediendo, han ido comprendiendo mejor el tema y han ido aceptando estos cambios de alguna manera. Entonces, en la parte veterinaria, sí, también supongo que en la parte humana no tengo mayor conocimiento ni experiencia en esa parte, pero en eso sí les puedo decir que es importante el trabajo de la mano con la industria. Porque incluso el tema de los promotores de crecimiento no es algo que se pueda sacar del mercado de un día para otro. En ningún país de Latinoamérica se ha podido establecer prohibiciones o restricciones al uso de los antimicrobianos como promotores de crecimiento de un día para otro. Tiene que hacerse de forma paulatina. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya las poblaciones de ese tipo de aves, por ejemplo, que se tratan, o de porcinos, ya hasta cierto punto se ha logrado controlar infecciones que si se retira el promotor de crecimiento de una sola vez podría tener algún impacto en la sanidad como tal y por lo tanto impacto a nivel comercial. Este es otro punto importante acá, o sea, la afectación que puede haber a nivel de comercio de ese tipo de animales vivos o de sus productos y subproductos. Y otro tipo de mal uso que se da ya como tal el productor, que generalmente se acerca al señor vendedor del agroservicio y es el del agroservicio el que generalmente está recetando. Tampoco hay una en este momento normativa que prohíba la venta libre de antimicrobianos. Entonces, esa es otra de las deficiencias que se tiene en tema normativo. Si bien han habido algunas iniciativas, actualmente tampoco El Salvador cuenta con eso en la parte veterinaria. Aquí les traigo algunos datos que se presentan en la encuesta TRACS, que se presentó la última vez en el año de información del año 2022, y de las deficiencias que se tienen más fuertes en la parte del sistema de vigilancia, ya sea en animales terrestres o acuáticos. Esa parte de la vigilancia de RAM es una de las, por decirlo así, deficiencias más fuertes que se tienen. Si bien existe alguna capacidad instalada importante a nivel de laboratorio y si se cuentan con pruebas y con técnicos capacitados, no se cuenta con el personal técnico para la recopilación de muestras a nivel, por ejemplo, de plantas, que es donde se podría comenzar algún tipo de recopilación de datos, plantas de procesamiento me refiero. Entonces, es ahí donde existe la mayor deficiencia de parte del Ministerio. En cuanto a capacitación,
formación, los estudiantes de veterinaria, los estudiantes de biología, estudiantes de química y farmacia vienen siendo en este momento una prioridad para nosotros. Muchos de ellos ya conocían el tema de forma general, pero estamos tratando de hacer alianzas más cercanas con los docentes, con los investigadores de las universidades para poder realizar capacitaciones más frecuentes y que los mismos estudiantes también se involucren en temas de concientización y, por supuesto, en que conozcan cuáles son las consecuencias del mal uso de los antimicrobianos en animales. Aquí, como les mencionaba, algunos de los esfuerzos en temas de capacitación. Durante esta semana de concientización contra la RAM también se ha estado trabajando de la mano con SENASA Costa Rica, también con la parte de Senacica México, también con Agrocalidad de Ecuador. Estamos juntos, junto con Cernapesca también de Chile, hemos estado haciendo una jornada de capacitación dirigida a todo público y que se ha tratado temas de importancia no solamente en el registro, sino también en el análisis de riesgo, incluso para bacterias resistentes en el tema de inocuidad específicamente. Entonces, también se ha participado como servicios veterinarios en capacitaciones que han sido brindadas por IICA en el tema de la CLSI para las pruebas de resistencia. Ahora, en el caso de la resistencia o detección de resistencia en medio ambiente, creo que si bien el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha trabajado una buena parte en la parte veterinaria o se hacen los esfuerzos con los recursos que se tienen y con la infraestructura que se tiene actualmente, en el caso de medio ambiente, no sé si hay algún compañero acá del Ministerio de Medio Ambiente que pudiera también dar algún tipo de aporte, pero hasta donde conozco y las conversaciones que hemos tenido con ellos y también de acuerdo al análisis de normativa que se ha hecho, medio ambiente en este momento está incorporándose a la lucha y a las actividades que se están realizando dentro de la Comisión Nacional contra la RAM. Como ustedes conocen, en la parte ambiental y como bien se estuvo exponiendo anteriormente, hay tres, por decirlo así, sectores económicos que vienen representando un grave problema y en esta parte es donde justamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería también se involucran y es la parte de la producción como tal, agrícola, la producción agropecuaria, el manejo que se da de los antimicrobianos en el sistema de salud y, por supuesto, la industria veterinaria. Como ya creo que mencionaban al inicio, hacían una pregunta cuando estaba el compañero de la DNM sobre el tratamiento de las aguas que se dan a partir de la industria veterinaria o humana en cuanto a la formulación. En esa parte, hasta actualmente, hasta donde conozco, no existe una normativa tampoco que esté enfocada específicamente a normar la forma en que se da el tratamiento, la liberación de las aguas. En este momento entendería yo que tampoco existe una normativa enfocada a eso. Acá solamente una imagen sobre los vertidos de agua y cómo también incluso la parte municipal tendría algún tipo de responsabilidad o bien participación en todo este proceso. ¿Por qué? Porque al final todas las concentraciones de principios activos están siendo liberados al medio ambiente y como ustedes ya perfectamente conocen, ejerce una presión de selección fuerte sobre agua, sobre la tierra, incluso, ¿verdad?, termina afectando directamente a los seres humanos. Y acá, bueno, un poco de mención sobre los objetivos de desarrollo sostenible, puntos importantes donde la RAM está en algún momento va a afectar, ya está afectando fuertemente en la parte económica. Estados Unidos creo que es uno de los países que tiene más datos en cuanto a los daños económicos que ocasiona en salud humana principalmente y bueno, en caso de pobreza, en el caso de hambre cero, salud y bienestar, el agua, producción y consumo responsables, alianzas para lograr objetivos y el trabajo decente y crecimiento económico. Todos estos son puntos importantes. Sí quisiera hacer mención también que reflexionemos que el tema de la resistencia antimicrobiana no es un punto aislado solamente de sanidad humana, sanidad animal,
solamente en el foco de la enfermedad como tal. La RAM viene siendo un problema incluso de tema social, económico, cultural, educacional de la población, no solamente de la persona que se automedica, sino incluso de la persona, el productor que diariamente decide utilizar antimicrobianos o incluso de los expendedores de los antimicrobianos como tal. Entonces, a partir de todo esto, no creería yo que sea bueno verlo desde el punto de vista negativo, sino al contrario, como desafíos, como oportunidades, que creo que en este momento se tienen ante la apertura de nueva tecnología, ante la apertura de nuevos profesionales que se vienen integrando. Entonces, a partir de que tenemos estas deficiencias, y creo que el punto es diagnosticarnos, ser sinceros con nosotros, qué es lo que tenemos, lo que no tenemos, y a partir de ello comenzar a trabajar. Ganas de hacer las cosas tenemos, voluntad, hay conocimiento. Lo que nos falta, creo yo, y eso es lo que vamos a hablar ahora, es, por ejemplo, la falta de datos. Tenemos que trabajar muchísimo más de cerca con la academia, con la parte más que todo veterinaria, que son los responsables o futuros responsables de la utilización de los antimicrobianos para poder realizar investigación. Hay muchísima apertura de parte, por ejemplo, de la Universidad de El Salvador, con los que hemos tenido acercamiento. La Universidad Alberto Masferrer también es una universidad que tiene muchísima voluntad y los estudiantes también tienen mucha curiosidad por el tema. Entonces, es de aprovechar eso y no divorciarnos de esta institución, sino al contrario, trabajar juntos. También aquí un poco acerca de, si bien ya se cuentan con planes de acción, ¿verdad? En la mayoría de países, tomándolo desde la parte veterinaria también, la dificultad de la aplicación. En el caso de El Salvador, existe un plan nacional contra la RAM, donde está incluido en este momento MinSal, y actualmente se está trabajando para la inclusión de agronomía, también, bueno, en este momento sería, digamos, sanidad animal, dentro de este plan. Entonces, también se debe coordinar con otros ministerios. Aquí creo yo que hace falta muchísimo trabajo de la parte de medio ambiente, un llamado también para que nos podamos incluir y todos trabajar en ese tema en cuanto a la normativa para el control, principalmente de la utilización que se da de los antimicrobianos. Aquí también un poco acerca de la infraestructura a nivel sanitario, las debilidades que pueden existir también en la parte humana y veterinaria, que viene siendo bastante compleja. Recordemos el tema de la zoonosis, que viene siendo también importantísimo. Hay en este momento bastantes golpes fuertes que se están dando a nivel internacional con enfermedades que afectan tanto a humanos como animales. Entonces, la coordinación que ya se está realizando, entiendo yo, hay un trabajo bastante fuerte desde el enfoque Una Salud, reuniones, comisiones. Entonces, todo esto a la larga va a tener muy buenos resultados y que se esperan poder ser más tangibles pronto. Puntos importantes para ir finalizando en esta ponencia, que la vigilancia de la RAM, ¿verdad?, es fundamental, que presenta desafíos importantes y uno de esos desafíos viene siendo el trabajo en conjunto que se pueda llegar a tener ante el nuevo surgimiento de instituciones encargadas de la regulación de medicamentos humanos, animales, la parte también agrícola. Pues habrá que trabajar muchísimo más fuerte en conjunto, porque al separarse la parte regulatoria de la parte sanitaria, en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, representa un reto más fuerte en cuanto a trabajar en conjunto, ya que estando en el mismo lugar, si se tenían algunas dificultades, pues en este momento que se va a dar la separación, se esperaría que el trabajo sea muchísimo más coordinado. La poca disponibilidad de datos, como les mencionaba, que se espera también, y como les digo, ya hay un acercamiento con la academia para ir recopilando muchísimos más datos al respecto. No pasa el punto. No sé si puede hacer el favor de pasar la diapositiva, por favor.
Gracias. La asignación de mayores recursos financieros, infraestructura y el mejoramiento de la capacidad técnica en el caso de medicina veterinaria. Los esfuerzos para garantizar que en realidad los datos que se generen se utilicen en realidad para hacer un análisis en conjunto. Recopilar datos desde la parte humana es buenísimo, pero considero que si no existen datos desde la parte animal y medioambiental, todavía falta ampliar la mirada y poder tener un mapa completo de la resistencia acá en El Salvador. Así que la recopilación de datos, formar este mapa y no solamente quedarnos con el análisis, sino ser capaces de que estos datos lleguen a las autoridades, que sean las responsables de las aplicaciones de medidas, que de verdad permitan un cambio en la forma en la que se utilizan los antimicrobianos en el país. Los esfuerzos de vigilancia que deberían estar coordinados, alineados en colaboración con las asociaciones, y esto es importante, creo que es valiosa la incorporación de la sociedad civil como tal, comunidades que se organizan y que ya están trabajando bastante fuerte la utilización incluso de medicamentos que son naturales en animales y que de alguna manera evitan la utilización de antimicrobianos en producción animal. En conclusión, creo que podríamos mencionar que si bien hacen falta muchas cosas desde la parte de sanidad animal y de medio ambiente, en realidad es un desafío y es una oportunidad que tenemos para poder trabajar estas partes. No considero que podamos verlo todo oscuro, sino que tenemos que ver lo que sí tenemos disponible, las oportunidades de trabajar a nivel con organismos internacionales. Ese tema es bastante fuerte, hay mucho interés, hay proyectos que se están trabajando desde la parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería que están buscando de alguna manera comenzar a volver esto más fuerte y que esto se vuelva ya no solo un proyecto o un proyecto piloto, sino que se quede ya establecido. Y para eso necesitamos, aparte de la colaboración y del trabajo conjunto con ustedes, el apoyo, por supuesto, de las autoridades que tenemos la certeza de que definitivamente este tema sí les interesa y que eventualmente vamos a ver y vamos a tener la oportunidad de venir acá de nuevo con ustedes y presentarles datos más avanzados, o por lo menos el decir que se han logrado estas metas y nos hemos logrado coordinar mucho mejor con la parte de MinSal y de MAR. Solamente esa es mi intervención. Gracias por su atención y si tienen alguna consulta.